El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con su sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se ofrecen temas relacionados con tendencia en los negocios. Agradecemos al Canal 11, Televisión Universitaria y sobre todo a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por apoyar y difundir este programa. En la sesión del día de hoy vamos a estar hablando de lo que son medidas de ajuste estructural o también conocidas como medidas de estabilización económicas que necesita el país. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen en nuestra sesión del día de hoy. Vamos a estar con prestigiosos académicos, prestigiosos economistas y en tal sentido vamos a nuestros primeros anuncios institucionales y volvemos con más del programa de Economía y Negocios. ¿Qué es el TEDx? Es un programa de charlas locales y eventos organizados de manera independiente y voluntaria que nos permite disfrutar en diferentes partes del mundo de una experiencia similar a las conferencias TED. ¿Pero qué son las charlas TED o Tech Talks? TED, que significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, es una organización sin fines de lucro fundada en 1984. Estas conferencias están impartidas por personajes de difusión científica, empresariales, pensadores, personajes políticos, economistas, ecologistas y artistas. Las conferencias TED tienen como finalidad promover las ideas dignas de ser difundidas. Los invitamos a seguir nuestra página para que así puedan estar atentos a todas nuestras noticias y a las próximas charlas TED UAGRM que vamos a impartir. Como habíamos hablado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre lo que son las medidas de estabilización económica que necesita el país. Para ello estamos con notables académicos, notables economistas. En primer lugar, queremos saludar al profesor Marco Antonio del Río, quien vamos a explicar su semblanza. Es economista por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con una maestría en Economía y Finanzas Internacionales por la Universidad Tor Vergata de Roma y de igual manera tiene estudios doctorales en Economía y Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Querido profesor, antes que nada agradecer por su tiempo, agradecer también por brindarnos la oportunidad de apreciar su perspectiva. Buenos días, Rogelio. La verdad que muy agradecido por la oportunidad y se va a ser un gusto poder conversar con ustedes. De igual manera estamos con Roger Mario López. Siempre es un honor tener titulados de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, economista con una maestría en Economía y Finanzas por la Universidad de Navarra, España, y de igual manera se desempeña como profesor de la Universidad Privada de Santa Cruz, ¿no? Actualmente también se desempeña dentro de lo que es la FinTech Cobán, colaborando en la creación de productos financieros digitales. ¿No, Roger? Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Muy contento de estar compartiendo igual la perspectiva con tan buenos economistas del medio. Un honor, estimado Roger. Y como es habitual, también ya parte de la casa, tenemos a Martín Montero, que es básicamente en varios programas nos acompaña con sus comentarios y análisis. Martín también es titulado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con estudios de maestría y doctorado en West Virginia University. Sus investigaciones están basadas en lo que es tópicos de macroeconomía y economías en desarrollo, actualmente decano de la Universidad Católica Boliviana. Estimado doctor Martín, un gusto nuevamente. Buen día, muchas gracias por la invitación y buen día también a los que me acompañan aquí, que va a estar de lujo su panel de hoy. Sin duda alguna tenemos prestigiosos economistas, prestigiosos académicos. Queremos comenzar nuestra entrevista con el doctor Marco Antonio. Si nos puede
siempre es importante analizar el contexto económico. ¿Cuál es el contexto económico actual en Bolivia? Bueno, en este caso vale la pena la referencia de que el Fondo Monetario Internacional, para sus previsiones para este año, era que el mundo entero iba a entrar en recesión, ¿no? Entonces, lo que ya nos indicaba que el escenario que se pintaba era bastante adverso a nivel internacional. Y efectivamente, uno puede mirar un poquito lo que está ocurriendo fuera del país, por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania, que no se esperaba que se prolongue tanto, ¿no? Pero que se sigue manteniendo, ¿no? Con toda la incertidumbre que genera en cuanto a su posible deriva, por ejemplo, al uso de armas nucleares o a su mantenimiento durante mucho tiempo más, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que ha tenido efectos relevantes dentro de la economía mundial. Otro elemento es que hemos entrado este año en una zona de inestabilidad financiera a nivel mundial, sin dejar de todavía tener digamos, ciertos resabios, o por lo menos en la mente, los efectos de la gran crisis financiera del 2008, ¿no? Que se convirtió en una recesión internacional. La prueba de esto que estamos viviendo es que, por ejemplo, el segundo banco más grande de Suiza quebró este año, fue en cierto modo absorbido por el banco más grande, pero en gran parte por acción del gobierno. En los Estados Unidos también ha habido quiebras bancarias. Entonces, estamos en un escenario donde el contexto internacional se va mostrando adverso. Y en la economía local, digamos, en la economía nacional, también tenemos situaciones bastante conflictivas. Un punto relevante es el hecho de que hace ya varios años tenemos déficit fiscal, ¿no? O sea, el manejo de las cuentas públicas es tal que lo que gasta el gobierno es más de lo que logra recibir por concepto de impuestos y otros ingresos. El otro elemento que está a la vista es el problema de la caída de las reservas internacionales del Banco Central, que a su vez ha generado enormes tensiones y las sigue generando en el mercado de divisas, ¿no? El desacople, podríamos decir, entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado paralelo, que en este caso ha entrado en una zona de mercado gris o incluso de mercado negro, ¿no? Y por el otro lado también hay que mencionar, porque me parece que es un dato relevante, todo lo que ha estado ocurriendo con el Banco Fácil, que si bien es una situación de crisis puntual de un banco, pero no deja de generar desconfianza en cuanto a todo el sistema. Entonces, hay una serie de elementos que hacen que lo que se esté pintando en la economía mundial y en la economía nacional pues sean de una situación delicada, digamos. Bien, vamos a continuar en este foro que tenemos. Vamos a ir a una pregunta. Bueno, el profesor Marco Antonio nos ha hecho dentro de la introducción la situación de la caída de las reservas internacionales. Vamos a ir a una siguiente pregunta de cómo se explica la falta de divisas, obviamente divisas líquidas, en nuestro país. Jorge Mario. Bien, esto es bien interesante porque para explicar y entender la falta de divisas hay que remitirnos un poquito, vamos a empezar como más general. Entonces, primero que toda la cuestión de las divisas se registra en esto que los economistas le llamamos la balanza de pagos. Esta balanza de pagos lo que hace es registra las transacciones que Bolivia hace con el resto del mundo. Una parte de la balanza de pagos es la balanza comercial o la cuenta corriente, donde se registran las transacciones de bienes y servicios, el intercambio de bienes y servicios, y luego está la balanza financiera y de capitales, donde se registran las transacciones monetarias, préstamos, inversiones, etc. Bien, otra cuestión adicional que hay que tener en cuenta para entender el contexto de las divisas es el régimen cambiario que el país tiene, ¿no? Hacerlo un poco caricaturesco, viendo dos extremos, tenemos los regímenes cambiarios flexibles, donde la moneda local, el peso boliviano, fluctúa en función respecto al dólar, en función a condiciones de mercado, y tenemos un régimen, los regímenes cambiarios fijos, donde la moneda se coloca, digamos, se le fija un precio en función a una moneda extranjera como es el dólar. Bien,
desde noviembre del 2011 Bolivia tiene un régimen cambiario fijo, y esto es interesante por lo siguiente. Cuando el país exporta bienes y servicios, por ejemplo, las transacciones internacionales se realizan en dólares, ¿bien? Entonces, cuando Bolivia exporta más de lo que importa, entonces registra un superávit en cuenta comercial, y eso significa una entrada de divisa, ¿bien? Ahora, cuando los regímenes de cambio son flexibles, ¿bien?, el tipo de cambio, como Bolivia exporta más de lo que está importando, quiere decir que en el extranjero los bienes son preciados, los bienes bolivianos, y por tanto los extranjeros necesitan moneda boliviana para comprar esos bienes, ¿no? Entonces, como más extranjeros demandan pesos bolivianos para comprar nuestros bienes, el tipo de cambio se aprecia. Bien, esto quiere decir que el dólar se hace más barato en relación al boliviano. Bien, entonces el tipo de cambio se acomoda básicamente en función a la oferta y la demanda de, vamos a decir, nuestros bienes respecto a los bienes extranjeros. En regímenes de cambio fijo, como el que tenemos ahora, es un poco distinto. Bien, porque en este caso, cuando nosotros exportamos más de lo que importamos, automáticamente esa transacción se salda, se cierra con acumular o desacumular divisas, ¿no? Entonces, ya yendo al punto, lo que ha pasado en Bolivia es que en los últimos años hubo, con el precio del petróleo que subió, y nosotros tenemos los precios del gas, que es lo que exportamos, casi el 60% de nuestras exportaciones son gas. Entonces el gas subió de precio, nosotros vendimos ese gas y empezamos a acumular reservas internacionales, ¿no? Entonces llegamos a tener, si no mal no recuerdo, como 15.000 millones de dólares en reservas internacionales, que es mucho para lo que Bolivia tenía. Bien, pero en la medida que los precios de los bienes que nosotros exportamos empezaron a bajar, empezamos a tener déficit comerciales, empezamos a importar más de lo que nosotros exportábamos, y eso ha significado que para saldar esas transacciones necesitamos pagarlas en divisas, bien, con dólares. Entonces, en la medida de que los precios han bajado y nosotros no estamos exportando lo necesario, las reservas van bajando. Y otra cuestión adicional, para cerrar mi intervención, es que una forma de obtener divisas es exportando más de lo que se importa, pero la otra también es con inversión, por ejemplo, extranjera. Bien, que es esta cuenta financiera, ¿no?, dentro de la balanza de pagos. Entonces, en la medida de que nosotros no tengamos inversión extranjera directa, no tenemos forma de conseguir divisas. Una tercera forma de conseguir divisas que se ha utilizado es también endeudarse o pedirse prestado divisa en los mercados internacionales. Dado lo que comentaba el profesor Marco Antonio, con la situación compleja que se vive en la economía, es cada vez más difícil acceder a dólares en los mercados internacionales, sobre todo con deuda, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que explica un poco toda esta cuestión de las divisas propiamente. Dado este contexto internacional y nacional, desde luego, la incertidumbre, básicamente también la falta de divisas líquidas en el país, vamos a preguntarle al doctor Martín si nos puede hacer una introducción para una siguiente pregunta que vamos a hacer más adelante. ¿Qué son las llamadas medidas de ajuste estructural o estabilización económica? Un poco para que la gente que nos está siguiendo pueda comprender qué significa una medida de ajuste estructural o de estabilización económica. Ya, perfecto. Gracias por la pregunta. A ver, creo que es importante porque se habla mucho sobre medidas estructurales, medidas coyunturales y de estabilización, ¿no? Y creo que hay que diferenciar. Entonces voy a empezar de atrás hacia adelante. Lo que se pretende con medidas de estabilización es ajustar a ciertos desequilibrios que normalmente son desequilibrios macroeconómicos. Por ejemplo, si nos remontamos hace 40 años, cuando estaba la UDP, ¿no?, que era básicamente el MNRI de izquierda, el MIR, el Partido Comunista, o sea, la izquierda, nos lleva a una situación donde existen varios desequilibrios macroeconómicos. Entonces, a partir de esos desequilibrios, lo que se necesita son medidas de estabilización. ¿Por qué? Porque había un déficit fiscal abultado, había
una inflación demasiado alta, no había dólares. Bueno, 40 años después, otros actores políticos, y nuevamente tenemos ese tipo de desajustes. Son distintos, en muchos sentidos, por supuesto, pero me refiero a que hay desajustes en las variables macroeconómicas. Lo decía el profesor Marco Antonio, tenemos un déficit fiscal abultado. Lo decía Roger Mario, tenemos problemas con la balanza de pago, ¿no? Entonces, estos desequilibrios macroeconómicos necesitan ajustes que son estas medidas de estabilización. Curiosamente, es el Estado el que tiene que subsanar las fallas que el Estado ha originado, porque estos desequilibrios macroeconómicos los causa el Estado. O sea, el déficit fiscal lo causa el Estado. El problema con la balanza de pago lo causa el Estado, ¿no? Por su muy mala política del tipo de cambio fijo, por ejemplo. Y claro, ellos tienen que subsanar ahora esto. Bueno, ¿cómo lo subsanan? Existen medidas que son coyunturales y medidas que son estructurales. Dentro de las medidas coyunturales son más medidas, podemos decir, de corto plazo, mientras que las medidas estructurales son más pensadas en el largo plazo. Normalmente en un paquete de estabilización hay un mix entre medidas coyunturales y estructurales. ¿Cuál es el problema actualmente? Que se están tomando medidas coyunturales para solucionar problemas que requieren medidas estructurales. O sea, estamos tomando medidas de corto plazo y además de forma aislada para solucionar problemas que necesitan medidas de largo plazo, pero que además vengan como parte de un paquete, ¿ya? Esta última medida que ha sacado el gobierno de la ley del oro, algunos grupos la han aplaudido. Es una medida desastrosa y peligrosa además, primero porque es una medida coyuntural que no viene acompañada de medidas estructurales. Segundo, porque puede darnos un poquito de oxígeno, año y medio, pero si la tendencia sigue, ¿ya? Esto no va a ayudar en nada. O sea, la tendencia respecto a la disminución de las reservas internacionales. Es verdad que el gobierno está buscando oxígeno y ya lo ha logrado, creo que ha conseguido un préstamo ahora del BID, ¿no? Seguramente la CAF se va a prestar igual al juego del gobierno, siempre lo hace, le va a dar otro crédito, ¿no? Y esto lo único que hace es endeudarnos a nosotros, y en 1 año y medio, 2 años, cuando pase esto, vamos a terminar con el mismo problema estructural, pero además sin oro y endeudado, ¿no? Entonces, digamos que esa es la diferenciación entre las medidas estructurales, coyunturales y las de estabilización. Muy bien, dado esta conceptualización de lo que son medidas coyunturales, medidas estructurales, vamos a preguntar al profesor Marco Antonio si Bolivia necesita medidas de ajuste estructural. ¿Cuáles serían esas medidas? Por ejemplo, si nos remontamos desde una perspectiva histórica, Bolivia necesita un 21060 en esa medida, mayor medida. Bueno, primero que creo que es pertinente recordar que el famoso decreto supremo 21060, que si mi memoria no falla salió el 29 de agosto de 1975, fue fundamentalmente un programa de estabilización y que apuntaba básicamente a frenar el proceso de hiperinflación que Bolivia había empezado a vivir más o menos desde el año 82, ¿no? En gran medida, ese programa de estabilización del 21060 tiene enormes parecidos con el programa de estabilización que aplicó el gobierno de Siles Suazo el año 56, diseñado en gran medida por un economista norteamericano que vino como apoyo de la embajada, que se llamaba George Elder. Ambos eran programas de estabilización y el objetivo era frenar el proceso inflacionario. Ahora, tanto en las dos experiencias bolivianas como en otras experiencias internacionales, la clave del éxito de ambos programas estuvo en que se aplicaron medidas de shock, ¿no? Pero además que era un paquete, ¿no? De hecho, la terminología popular de la época hablaba de los paquetes económicos, porque precisamente frente a este tipo de circunstancias lo que ocurría es que el gobierno armaba un conjunto de medidas de política económica y se presentaba, ¿no? Y el 21060 era precisamente ese, un conjunto de medidas de política económica diseñadas fundamentalmente para parar el proceso de hiperinflación
cosa que logró con bastante éxito, ¿no? Ahora bien, una economía como la boliviana vivía en ese momento un proceso hiperinflacionario, ese era el gran tema de la economía, eso había que resolverlo, pero obviamente tiene problemas de mucho más largo aliento. Entonces, para resolver los problemas de largo aliento que tienen que ver con la pobreza, la baja productividad, ¿no? la poca capacidad de creación de empleos, de la economía, etc., ahí es donde se necesita, si se quiere, un paquete de medidas de política económica, pero ya de corte estructural, de largo plazo. Recordemos que el gobierno de Víctor Paz sacó el 21.660 ya en esa perspectiva, ¿no? Con un éxito muy relativo, muy débil, ¿no? Y en gran medida las reformas que se emprendió en los años 90, la capitalización, la reforma del sistema de pensiones, la reforma educativa de esos años y otras más, apuntaban precisamente a las reformas estructurales, ¿no? Ahora, ese programa de reformas estructurales de los años 90 empieza a tener una visión negativa, digamos, de manera muy evidente a partir del 2000, y obviamente es puesto en tela de juicio en el ámbito del proceso político del 2000 al 2005, y obviamente empieza a ser, digamos, desmontado a partir del 2006, cuando Evo Morales y el movimiento del socialismo llegan al poder. Entonces, en cierto modo, tenemos en los años 90 una experiencia de cambio estructural que queda a medio camino, ¿no? Por los cambios y los vaivenes de la política. Ahora bien, viniendo allá a la pregunta, nosotros tenemos una situación que es particularmente complicada. No tenemos una situación de alta inflación, ni siquiera posiblemente de hiperinflación, aunque podría discutirse si la subvención a los hidrocarburos no está escondiendo una inflación que se podría dar si se lo elimina, pero evidentemente en términos estadísticos de los datos del INE y de lo que ocurre con los precios de los bienes de la canasta familiar, no estamos viviendo un proceso de inflación o de alta inflación, o peor de hiperinflación, porque no corresponde hablar de estas cosas, de sus términos, de aplicar esos términos a la actual coyuntura, pero evidentemente estamos en una situación, digamos, de un punto donde ese tipo de situaciones podría desbordarse. Entonces, lo que se está necesitando es un conjunto de medidas de política económica que apunten, digamos, a solucionar los problemas que están generando la actual coyuntura, digamos, de tensión latente, que particularmente se expresa en el mercado de divisas, pero no solo el euro. Y ahí es donde, me parece que hay que decirlo, se siente cierta insuficiencia de lo que está pasando a nivel del gobierno. Primero, porque el gobierno sigue con un discurso muy triunfalista de que estamos bien, que no pasa nada, que hay un modelo económico muy exitoso, que somos un ejemplo para el mundo, etc., ¿no? Ese discurso triunfalista me parece que trata de engañar a la población cuando la población se da cuenta de que las cosas están en una situación complicada. Eso por un lado. En segundo lugar, muy bien ha expresado Martín, la ley del oro es una situación de patear la pelota para adelante, o sea, no plantea una verdadera solución al problema de la escasez de divisas que tenemos en el país, ¿no? Entonces, y por el otro lado, lo que menciona permanentemente el presidente, que la política de sustitución de importaciones va a ser que al dejar de importar vamos a poder ahorrar divisas y por lo tanto no vamos a necesitar tantas monedas. Bueno, eso es una medida de largo plazo. Eso, para poder cuajar, como diríamos, necesita por lo menos mínimo 5 años o más. Pero el problema de la escasez de divisas es inmediato. Entonces, ese discurso, digamos, y la política que se puede estar implementando al respecto, obviamente no es una solución a la coyuntura que estamos viviendo. Bien. Dada este análisis y tomando en cuenta que se está debatiendo mucho y se está criticando que una de las fuentes principales en los desequilibrios macroeconómicos está originado por el gobierno, ¿cuáles serían los pros y contras de una alta participación del gobierno en la economía? Por un lado tenemos el argumento que siempre escuchamos, ¿no?
estimular, por ejemplo, la demanda interna, ¿no es cierto? Y al estimular la demanda interna se genera mayor crecimiento, al tener mayor crecimiento hay mayor bienestar, pero ¿cuáles serían los pros y contras de un gobierno que está con una alta participación en la economía? Y la otra pregunta es, ¿cuándo es alto, cuánto es bajo? Buenísimo. Aquí esto es una pregunta compleja porque al final del día remite a un tema de principio, ¿no? O sea, no hay una forma, digamos, estadística que nosotros digamos, oye, aunque hay algunos documentos que intentan medir el tamaño óptimo del gobierno, y también tamaño en términos de cantidad de personas empleadas, cantidad de cuánto representa el Producto Interno Bruto, el gasto público. Es complejo el tema propiamente. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que por cómo es el arreglo institucional de los países, son los estados, son los gobiernos los que pueden al final del día hacer medidas que afectan a todo el país. Entonces, estas reformas estructurales no las puede hacer el mercado por sí solo, sino que tienen que crearse las condiciones para que estas medidas funcionen, ¿no? Es el gobierno propiamente el que puede cambiar las reglas del juego y puede hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, en el estado actual de las cosas, el Estado es importante, y tener un Estado, más que entrar en el tema del grande, pequeño, un Estado que pueda hacer cosas, un Estado que tenga la capacidad de poder ejecutar. Si tenemos estados muy grandes, el problema, y esto se lo ve también en la empresa privada, empresas muy grandes le dicen, no tienen como grasita, ¿no? Porque son lentas, es difícil de que las cosas se puedan hacer. No importa que el presidente, que el gerente general quieran hacer algo, al final los que ejecutan les llega, digamos, tarde el aviso, ¿no? O si ejecutan, empiezan a ejecutar, y si no están yendo en la dirección correcta, es difícil enderezar, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, es importante tener un Estado que tenga la capacidad de hacer cosas, ¿no? Por otro lado, como lo mencionaba, por ejemplo, el profesor Marco Antonio, supongamos que nosotros tenemos esta idea de hacer crecer, queremos hacer una reforma propiamente y queremos diversificar las exportaciones. Entonces, aquí hay dos temas, ¿no? Lo puede hacer el Estado empezando a elegir qué industria hay que empezar a desarrollar para sustituir estas importaciones, ¿bien? O lo puede también hacer un empresario que dice, oye, yo creo que aquí puede ser que sacando este producto nosotros podemos exportar y podemos generar ingresos para el país. Son distintas, ¿no? Porque en el caso de que lo hace el Estado está apostando, está tomando un riesgo que no lo paga el presidente, lo pagamos todos. Si sale bien, bueno, buenísimo, pero si sale mal, viene a cuenta del contribuyente. Bien. En cambio, en el caso del privado, si lo hace el privado y pierde su dinero, qué pena, muchas gracias por participar, perfecto. Bien. Y si gana, estupendo, porque se crean empleos, se exporta, etcétera, se diversifica la economía. Entonces aquí hay un tema de principio importante, ¿no? Yo personalmente creo en esto que le llaman el principio de subsidiariedad, ¿no? O sea, el Estado debería estar donde el privado no puede llegar propiamente. Y el rol del Estado, también en mi perspectiva, es más que de hacer cosas, es de crear capacidades para que la gente pueda hacer sus cosas. O sea, crear las condiciones para que la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida personal, ¿no? Velando claramente por la seguridad, velando claramente porque las instituciones le funcionen al ciudadano. Y en este sentido, también mi opinión personal es que ahora tenemos un Estado relativamente grande que se involucra en proyectos de dudosa rentabilidad pública y privada, ¿no? Plantas de urea, aeropuertos, en lugares donde no hay flujo aéreo, etcétera. Entonces, al final del día tenemos un Estado grande que no tiene la capacidad para ejecutar las cosas. Ahora lo mencionaba el profesor Marco Antonio, le está costando poder dar con un conjunto de reformas, ya sean coyunturales, ya sean estructurales. Entonces uno dice, oye, ¿sabes qué? Si no puedes hacer todas estas cosas, si te cuesta, crea las condiciones, ¿no? Modifiquemos las reglas del juego y dejemos que el sector privado entre a aportar más a la economía nacional, ¿no? Eso.
Excelente. Usualmente en economía se discute esa dicotomía entre lo que es una sociedad o una economía planificada versus una economía de libre mercado. ¿Qué entendemos, doctor Martín, por las características de una economía de libre mercado? Bueno, a ver, creo que para entender la pregunta en sí, sobre todo la respuesta que voy a dar, voy a retrotraerme un poquito para atrás. Fíjese cómo la izquierda ha sido muy hábil en posicionar el discurso de que el capitalismo es malo y el capitalismo como tal es mala palabra, ¿no es cierto? Y claro, tenemos que entender el capitalismo básicamente como dos cosas: libre mercado, que es lo que usted menciona, y propiedad privada. Libre mercado y propiedad privada no son lo mismo, pero funcionan uno de la mano con el otro. Básicamente, con el libre mercado, yo decido si le voy a vender algo a usted, usted decida si lo quiere comprar, pero ambos lo hacemos a partir de nuestra propia libertad sin ninguna presión. A partir de eso se determina un precio y ese es el precio de mercado. Pero fíjense que es a partir de nuestras propias voluntades. No hay ni un precio fijado, ni tampoco hay una coacción para que yo venda o para que usted compre. Ya. Ese es el libre mercado. Y luego la propiedad privada, que son derechos propietarios sobre los bienes, ¿no es cierto?, que posee. Cuando usted dice libre mercado, en este sentido, engloba, ¿no?, porque lo usamos de forma coloquial, ese libre mercado engloba también propiedad privada. Entonces básicamente lo que estamos hablando ya es de capitalismo, ¿no? Ahora, aquí tenemos que entender que hay un espectro muy amplio, ¿no? Digamos, si queremos poner en un lado del espectro una economía anarcocapitalista y en el otro lado una economía comunista, digamos que va a ser difícil encontrar ejemplos, y aunque yo llegue a hacer las definiciones, no creo que tenga valor para la pregunta que estamos haciendo y dentro del contexto en el cual está yendo la entrevista. Entonces me voy a limitar más bien a explicar o dar algunos pantallazos, unos puntos, unos punteos sobre lo que se entiende como una economía de libre mercado, que, haciendo paréntesis acá, no debe ser confundido con neoliberalismo, que de pronto colegas de otras ciencias sociales lo usan, ellos bajo sus propios términos y definiciones, pero los colegas economistas igual, a algunos les ha dado por usar el término neoliberal como sinónimo de capitalismo, o sabrá Dios ellos a qué se refieren, pero no existe un modelo neoliberal. Hecho ese paréntesis, vuelvo al tema. Cuando uno ve los índices de libertad económica, ¿ya?, hay muchísimos de ellos, digamos que entre los más populares están el de el Fraser Institute o el de la Heritage Foundation, y uno ve a lo que ellos se refieren, básicamente, ¿ya?, para ponerlo en la explicación que ya di, se refieren a esto que decíamos antes: libre mercado o propiedad privada. Y a partir de eso van desglosando estos dos conceptos básicos de libre mercado, es decir, donde el individuo pueda sin ninguna coacción vender o comprar, ¿sí?, y donde el precio no esté determinado por el Estado, ¿no?, por algún ente superior que tenga poder de coacción. Y dentro de estas definiciones de libre mercado vemos, por ejemplo, una de ellas, que es una de las más importantes, el tamaño del Estado. Y fíjense qué interesante, ¿no? Lo decía Robert Mario. Él decía que no hay, digamos, aunque hay intentos, algunos trabajos que intentan determinar el tamaño óptimo del Estado, ¿no?, pareciera que no hay una fórmula mágica. Sin embargo, en el public choice, ¿no?, en la teoría del public choice, de la elección pública, hay una frase muy popular, ¿no?, que en países como los nuestros, esa grasita a la cual se refería Roger Mario es justamente el soborno. O sea, es el soborno, es la grasita que hace que el Estado se mueva de forma eficiente. Y sí hay un nivel óptimo de corrupción, ¿no? Bueno, desde el punto de vista teórico y en los trabajos. Pero ¿a qué va todo esto? Esta grasita y este nivel óptimo de corrupción que han encontrado en estos teóricos surge a partir de un Estado, ¿no? Y mientras más grande sea este Estado,
es más lento de moverse y necesita más grasa. Claro. Entonces, cuando ya vemos los índices de libertad económica, el tamaño del Estado es importante a partir de esto. ¿Por qué? Porque interfiere en las decisiones personales y de los individuos. Cuando vemos que un Estado toma la decisión de que, volviendo a lo que igual nuevamente lo decían los profesores, el profesor Marco Antonio y el profesor Roger Mario, decían la sustitución de importaciones. Esa es una intromisión directa en las decisiones de los individuos, ¿no? De nuevo, hay gente que aplaude la sustitución de importaciones, que además son políticas fallidas de la CEPAL, ¿no? De hace cuánto, 40 años, 50 años, la CEPAL, tantos años que nos ha hecho, y se sigue con lo mismo. Entonces, ¿qué es libertad económica? ¿O qué son los países de libre mercado? En lo que hay un Estado que no sea grande, en lo que hay un Estado que no interfiera, o que interfiera lo menos posible, pongámoslo de esa forma, con las decisiones de los individuos, en lo cual exista estabilidad de la moneda, ¿no? Porque los Estados tienden de pronto a llevar adelante política monetaria expansiva para crear una sensación ficticia de crecimiento a partir de una tasa de interés más baja, ¿no? Pero que una vez explota esa burbuja nos lleva a una situación de crisis, ¿no? Entonces, estabilidad de la moneda, derechos de propiedad, nos lleva el otro componente que yo decía, que es parte del capitalismo, libre mercado y propiedad privada, derechos de propiedad, instituciones fuertes y el sistema legal, ¿no? Pero si tuviésemos que hacer una síntesis y quedarnos con algo de todo lo que he dicho, básicamente existe economías de libre mercado en tanto y sí, libre mercado en el sentido como usted lo definió, en tanto y en cuanto el gobierno interfiera menos en las decisiones de los individuos y se respeten los derechos de propiedad privada. Perfecto. Realmente el tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas más preguntas para realizar. Vamos a terminar con 2 preguntas breves. Por favor, les vamos a agradecer por el tiempo. ¿Qué recomendaciones daría para Bolivia en el tema del manejo de la política económica, en términos generales? Si tuviéramos que hacer una prioridad, una priorización de acciones o de políticas, ¿cuáles serían sus recomendaciones, profesor Manuel? Gracias. Un poco sobre el tema, digamos, pero sin tratar de abordarlo en toda su dimensión. Me gustaría plantear una cuestión, plantearlo de la siguiente manera, ¿no? Fíjense, la idea de sustituir importaciones, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, que yo sepa, no hay una fábrica de lápices. Y obviamente, en todos los colegios se usa lápiz, o sea, hay una demanda de este bien. Ahora bien, el gobierno podría plantearse, a ver, ¿cómo hacemos para dejar de importar lápices y tenerlos acá? Entonces, en realidad, la solución fácil, perezosa, podríamos decir, es, lo que hace falta es poner una fábrica nacional de lápices, con capital del Estado, empresa pública, ¿no? Y claro, asumiendo lo que mencionaba muy bien Roger, que en este caso lo que vamos a tener es un grupo de políticos que probablemente va a contratar digamos, una serie de gente para que maneje más o menos, digamos, con criterios de eficiencia económica y técnica la empresa, pero en última instancia está arriesgando dinero del público, ¿no?, en un emprendimiento de tipo productivo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo que esa manera de pensar, que es la que domina en Bolivia, que es la que tenía la CEPAL, que el Estado asume ese liderazgo en crear empresas para producir lo que no se produce y se importa? ¿Por qué digo que es perezoso? Porque sería mucho más complejo para el Estado, además que supondría una actitud crítica frente a sí mismo, decir, yo no voy a poner una fábrica de lápices, pero quiero que haya privados que pongan fábricas de lápices. Porque ahí viene la pregunta, ¿bajo qué condiciones una persona o un grupo de personas podrían unir capitales para hacer las inversiones necesarias para una fábrica de lápices? Y aquí viene la pregunta del millón, ¿por qué en Bolivia no hay fábrica de lápices? Pues porque es muy sencillo, es más fácil importarlos que producirlos. ¿Por qué importarlos? Fíjense ustedes,
me elimina como empresario toda la problemática que supone tener un sindicato, por ejemplo, que dificulte cierto tipo de cuestiones en el nivel productivo, me evita, por ejemplo, el tema de comprar materia prima, o sea, toda la problemática productiva me la elimino comprando de otro lado y vendiéndolo. O sea, es un trabajo con el cual yo como empresario me puedo hacer rico con mucho menos esfuerzo. Ahora bien, en cambio, en el otro caso, cuando el Estado quiere promover, tiene que preguntarse qué reformas necesita hacer en la ley laboral, en la cuestión tributaria, en el manejo de la aduana e incluso en cómo debe asumir su rol el funcionario público, que debe verse a sí mismo y debe actuar como servidor público y no como un jerarca que quiere imponer sus decisiones al común de los mortales. Entonces, esa reflexión crítica el Estado, los políticos en función de gobierno, no quieren hacer. Por eso es que se van por el camino fácil, el camino perezoso. Empresa estatal para fabricar la boca. La misma pregunta para nuestro invitado, Roger Mario, y para el doctor Martín. Bien, historia larga hecha corta. Siempre referencio este índice de competitividad global que estos últimos años no se ha estado sacando las últimas ediciones. Bien, pero hace unos años el economista Xavier Sala y Martín, conjunto del Foro Económico Mundial, crearon este índice de competitividad global donde se rankeaba a todos los países según quién era más competitivo, ¿no? Y este nombre un poco marquetero, en realidad era un índice de qué países crecían más o qué países tenían las mejores reformas de crecimiento, ¿no? Bolivia siempre de 170 países salía en el 140, 150, entre los países menos competitivos a nivel mundial. Y básicamente este índice toma en cuenta como distintos pilares, ¿bien? Que son básicamente los determinantes del crecimiento económico de largo plazo de los países. Esos pilares o esas variables que las reformas estructurales justamente intentan atacar para que el país siga creciendo y eso, bueno, llegue a las personas. Entonces, en este ranking básicamente se toma en cuenta las instituciones, bien, las reglas del juego, se toma en cuenta la estabilidad macroeconómica, se toma en cuenta la eficiencia en los mercados de bienes y servicios, que sea fácil comprar y vender, la eficiencia en el mercado laboral, que sea fácil contratar, fácil despedir, que sea fácil también pagar medio tiempo, contratar pasantes, bien, que sea flexible, la eficiencia en los mercados financieros, qué tanto innova un país, qué tanto básicamente, bueno, el tamaño del mercado al cual también el país tiene acceso, bien. Entonces yo básicamente lo que digo es, hay que revisar esos índices que están bastante bien pensados y decir, ¿no? Dado que el Estado tiene una capacidad operativa limitada, no puede hacerlo todo, agarrar, digamos, los principales y decir, oye, ¿en qué estamos peor y qué es lo que nosotros podemos más fácil empezar a cambiar? Yo creo que, y criterio personal, mercado laboral, como lo mencionaba el profesor Marco Antonio, y una reforma institucional en la justicia podrían ser dos cosas en las que el Estado podría enfocarse para empezar a recabar los beneficios que trae el mayor crecimiento económico que estas medidas pueden generar. No, pues ya después de ustedes dos, ya que me queda a mí por decir, ¿no? Claro, pero bueno, a ver, si uno de nuevo ve los índices de libertad económica y ve los países con mayor libertad económica, no es casualidad, son los países más prósperos. Mientras que en la cola estamos nosotros, está Haití, la mayoría de los países de África subsahariana, ¿no? Corea del Norte, etcétera, etcétera. Entonces digamos que no habría mucho misterio. O sea, si de mí dependiese, ¿no? Bueno, pues intento, para empezar a bajar el gasto público, pues ni modo, medidas duras, estructurales, ¿no? Duras para algunos, pero para otros nos va a beneficiar. Pero vamos, moviéndonos siempre en el sentido del libre mercado, ¿no? Menos Estado, menos regulaciones, mayor cuidado de la propiedad privada, ¿no? Y si uno incluso ve en Bolivia, hay pues dos modelos para pensar, ¿no? Está el modelo que es modelo netamente cruceño, digamos,
que es lo que se está hablando ahora mucho, que básicamente es un modelo de libre mercado, no es más, donde se respetan los derechos de propiedad privada y donde hay instituciones que hacen respetar los derechos de propiedad privada, y a partir de eso ya se genera todo este libre mercado y esta iniciativa privada. Mientras que hay otra forma de pensar en el país que no, es más comunitaria, más de recibir las órdenes de arriba, donde el individuo no es el principal, sino lo que diga algún jerarca dentro de la comunidad. Entonces, ya simplemente haciendo un resumen de lo que han dicho quienes me antecedieron, básicamente son reformas que son institucionales, ¿no? Y tienen que ser estructurales. Las medidas coyunturales no nos van a servir en esta situación. Muy bien. Para terminar nuestra entrevista, ya estamos fuera de tiempo, hay algo que se conoce como la terapia del shock, ¿no? Que básicamente es hacer un corte o hacer un ajuste hoy, o por otra parte, si vemos el caso de Argentina, han intentado hacer lo que son medidas que son paliativas o que son graduales, ¿no? Los ajustes graduales. Vamos a hacer una pregunta: si en nuestro país necesitamos una terapia del shock. Si soy alcohólico, voy a dejar de beber hoy o voy a beber menos, o necesitamos gradualismos, obviamente, o la otra es necesitamos políticas combinadas. En su opinión, profesor Marco Antonio, ¿necesitamos terapia del shock? ¿Necesitamos medidas graduales? ¿Necesitamos una combinación? No, yo pienso que me parece a mí que dependiendo de a qué aspecto, qué problema específico se quiera apuntar, ¿no? En algunos casos puede ser necesaria una medida de shock, pero claro, también puede haber ámbitos donde se necesita un proceso más distendido, digamos. Subvención, ¿no?, de combustible. En el caso de subvención de combustibles, yo como economista apostaría a una reforma gradual. Porque el tema es que el ciudadano boliviano, me debería incluir, nos hemos acostumbrado a un diésel, a una gasolina barata, y considerando el carácter estratégico de estos precios, o sea, un aumento de golpe podría generar una presión inflacionaria muy fuerte, ¿no? Entonces, tanto por el aspecto psicológico y por el otro lado, por la cuestión de la inflación, yo me apostaría a un ajuste gradual, pero no de muchas etapas, digamos, ¿no? O sea, no que ajustamos del 5% a lo largo de 2 años, ¿no? O sea, una cosa relativamente a medio camino, digamos, que llame a los agentes económicos a la realidad, digamos, en un tiempo razonable, ¿no? Profesor Mario, tipo de cambio. Qué pregunta. Como preámbulo, hay varios economistas, como Dani Rodri, como Daron Acemoglu, que dicen, ¿no? En cada medida de política económica que uno hace, hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Si la medida es suficientemente buena, quiere decir que los beneficios van a ser más grandes que los costos, ¿no? Va a haber un superávit, por así decirlo. Entonces nosotros, si es tan buena, con ese superávit deberíamos poder compensar también a los perdedores de esas medidas, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque en cualquier medida que se haga, ya sea levantar subsidios, modificar el tipo de cambio, van a haber perdedores y ganadores, ¿no? Y como sociedad, bien, nosotros tenemos otros valores, además de la eficiencia y la productividad, que es lo que los economistas regularmente estamos midiendo y tratando de identificar, ¿no? Entonces, en mi opinión personal, el tipo de cambio... hay muchas razones por las cuales, dada la coyuntura, no se debería flexibilizar. Bien, voy a dar 2 solamente. Una, gran parte de la deuda pública está denominada en moneda extranjera, en dólares. Nosotros tenemos un nivel de deuda que ya se podría considerar para inversores internacionales, digamos, estamos en el límite. Si nosotros liberalizamos el tipo de cambio, probablemente, dada la escasez de dólares que hay ahora, la moneda se deprecie bastante. Bien, entonces eso va a hacer que de un día para otro, si la deuda pública estaba, no sé, 50 o 60% del Producto Interno Bruto, mañana va a estar a 70, 80% y
vamos a tener eso va a generar o va a desencadenar una crisis, que empieza siendo como cambiaria y después se va a hacer una crisis de finanzas públicas y eso va a llegar a otros lados de la economía. Adicionalmente, en el sistema financiero pasa algo similar. Si el dinero que tienen las personas ahorradas en los bancos, hay una gran cantidad de depósitos en dólares, ¿bien? Y el dinero que han prestado los banqueros, ¿bien? Con estos depósitos en bolivianos. Entonces, si se deprecia el tipo de cambio, automáticamente los banqueros van a tener que pagar por los depósitos más, ¿bien? En pesos bolivianos. Y esto va a generar pérdidas en el sistema financiero, ¿bien? Lo que puede también generar que ese problema en el sistema financiero se canaliza el resto de la economía con lo que se conoce un credit crunch, por ejemplo, ¿no? Que el crédito se hace más caro, entonces deja todo el sistema de pagos, todo el sistema financiero empieza a complejizarse. Bien, por lo tanto, en el caso del tipo de cambio, yo pienso, no hay que flexibilizarlo, pero sí hay que dar certidumbre a los actores económicos de la política que se va a seguir para poder sostenerlo. Y en este caso, pienso yo, algo inmediato que hay que hacer es decir sí a las exportaciones, que los privados puedan exportar, levantar automáticamente los cupos y decir, vamos a hacer lo que sea necesario para que Bolivia empiece a exportar, vamos a hacer lo que sea necesario para asegurar que los inversores internacionales vengan aquí, inviertan y traigan sus divisas. Creo que eso, dar una política clara respecto hacia dónde, sobre lo que hay que hacer, va a generar que las aguas se calmen, básicamente. Perfecto. La pregunta final para el doctor Martín, la más fácil: gasto público, empresas públicas. La más fácil, de verdad. Pero bueno, a ver, voy a tomar lo que decía Robert Mario, ¿no? En toda política pública siempre hay ganadores y perdedores. Y aquí también van a haber perdedores, ¿no? O sea, si de pronto se cierra las empresas públicas que no han dado un peso, bueno, van a perder los trabajadores que están ahí, van a perder los proveedores, van a perder los que viven de ese pequeño negocio o gran negocio que sea del Estado, ¿no? Pero vamos a ganar todos nosotros, el resto. Entonces, sí, van a haber perdedores, pero bueno, pues son perdedores que estaban viviendo a partir de nuestros propios impuestos. Estábamos pagando con mi sueldo, que nos cuesta trabajar, nos cuesta ganarlo, estamos pagando el sueldo a ellos, que no están produciendo. Entonces, digamos que no hay por dónde pensarla. Sí, tiene que bajarse el gasto público, tiene que reducirse el número de trabajadores, ¿ya? Y alguien dirá, bueno, pero ¿y qué va a pasar con toda esa pobre gente y esas familias que van a la calle? Tuvieran que ser absorbidos por alguien. Como no van a ser absorbidos por el Estado, tienen que ser absorbidos por el sector privado. Entonces, démosle la facilidad al sector privado para que los absorba. ¿Sí? Es que, de nuevo, no nos pongamos aquí a inventar la pólvora cuando ya hay tantos estudios y tantos datos que muestran cuál es el camino a la prosperidad. Es el libre mercado, es el capitalismo, ¿no? Pero aquí estamos yendo en sentido contrario. Entonces, bajen los impuestos, como dice Robert Mario, dejen que exportemos libremente. De pronto saquen también ese ITF, ¿no? Dejen que las empresas de afuera vengan a invertir aquí libremente, no les pongan tantas trabas. Ellos se van a encargar de absorber a todos quienes queden eventualmente desempleados a partir del Estado. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que esos desequilibrios macroeconómicos de los que yo hablaba en la primera intervención, automáticamente vuelvan a un estado más, entre comillas, normal, ¿no? Y no nos lleve a esta situación en la que estamos ahora, que a partir de esos desequilibrios macroeconómicos estamos en una situación de completa inestabilidad, ¿no? Pero sobre todo de mucha incertidumbre. Gradualismo versus shock. Creo que ahí concuerdo con el profesor Marco Antonio, depende de la medida que estamos hablando. En el 85 funcionó el shock y funcionó para Bolivia el shock, porque luego Jeffrey Sachs se fue a ayudar a los países de la órbita soviética. Las mismas políticas de shock no funcionaron en todos los países, ¿no? Entonces, mucho también depende de cómo toma la gente, o sea, cuáles son sus expectativas con respecto a estas políticas de shock. Por definición, si es una política de shock, no es esperada, ¿no es cierto? Pero creo que mucho depende de lo que se vaya a hacer. En el caso del Estado,
de shock directamente. Pero acompañada del paquete de, bueno, dejar que la empresa privada haga lo suyo, ¿no? Muchísimas gracias. Queremos agradecer a nuestros invitados por sus brillantes contribuciones. Muchas gracias, estimado profesor Marco Antonio, Jorge Mario, doctor Martín, muy agradecido. Y desde luego siempre la invitación para tener una siguiente conversación en un futuro próximo. Gracias. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra principal entrevista hablando sobre medidas de estabilización económica en Bolivia. En tal sentido, vamos a nuestros siguientes anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. La Liga Deportiva FCE Copa Juanita Borja ya cuenta con la primera aplicación donde podrás estar al tanto de toda la información en tiempo real. Desde tu dispositivo móvil descarga la aplicación Copa Fácil y en el navegador encuéntranos como Liga Deportiva FCE o ingresa en el enlace que te dejaremos en la descripción. Donde podrás ver las categorías, picture de todos los partidos, las próximas fechas, lugar y hora donde se jugará cada partido, la tabla de posición, los goleadores y mucha más información y estadística relevante de la Liga Facultativa. Síguenos como Liga Deportiva FCE. Somos la liga que impulsa talento y forma campeones. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos un espacio dedicado a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tenemos lo que es la Central de Noticias Económicas, donde el propósito básicamente es dar a conocer cuáles son las actividades que se desarrollan desde sus autoridades, desde sus docentes y desde su comunidad universitaria. En tal sentido, vamos con las principales notas y actividades de la facultad. Las autoridades facultativas y los directores de carrera, en coordinación con la Asociación de Docentes, organizaron un acto académico en homenaje al Día del Maestro. Una oportunidad propicia, importante dentro del calendario académico, que es el festejo del Día del Docente, Día del Maestro. Una fecha en que nosotros reconocemos el trabajo, el aporte de muchos de nuestros colegas que de una u otra manera trabajan, apoyan en distintas actividades desde la docencia, investigación y extensión. Pero en esta oportunidad ellos han sido los actores principales. Felicidades a todos los profesores que han sido reconocidos y felicidades en este día especial a todos los docentes de la facultad y de la universidad. En esta ocasión especial fueron reconocidos alrededor de 60 docentes que se destacaron por su loable y demostrada vocación de compromiso con la enseñanza. Bueno, queremos agradecer a la universidad y en particular a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a sus autoridades, a la decana Juana Borja, por apoyar, por reconocer a los distintos colegas, ¿no es cierto?, que la facultad hoy en día ha hecho un reconocimiento a los docentes por su labor, no solamente en la docencia, sino también en la investigación, en la extensión, y sin duda alguna es una motivación para que los colegas también sigan con esta labor tan noble que es la docencia. En este festejo agradecen a las autoridades y felicitan a sus colegas docentes. Agradecer a las autoridades por este agasajo, felicitar a los profesores. En realidad el maestro es el forjador de los sueños de los alumnos, de nuestros alumnos. Bueno, en primer lugar, desearle un mundo de felicidad a todos mis colegas. Enseñar es una parte muy importante, además se queda para toda la vida. Felicitarlos por esa hermosa labor que realizan, todo un apostolado, enseñar a las personas, a transmitirles conocimientos, a transmitirles ganas de aprender, de crear nuevas cosas, y ojalá que sigan adelante con ese entusiasmo. En nuestro programa del día de hoy estuvimos analizando lo que son medidas de ajuste económico, medidas de estabilización económicas
que necesita el país, básicamente si son medidas que deben hacerse de forma instantánea ya, o si necesitan algún gradualismo, ¿no? Estuvimos analizando varias perspectivas y en tal sentido les invitamos a que nos pueda acompañar el programa de Economía y Negocios. Recuerden, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo por el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.